Hoy vamos a ver los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Vamos a ver su origen, sus inserciones, sus relaciones. Vamos a ver la irrigación, la inervación y la acción de todos estos músculos. Vamos a hablar un poquito de generalidades del abdomen. El abdomen es aquella estructura, componente anatómico que se encarga de sostener diferentes vísceras, por ejemplo, intestino, hígado, páncreas, de todo. Muy importante para el sistema digestivo y órganos endocrinos. Por esa razón es que debe tener una protección muy importante y de ahí que están los músculos de la pared anterolateral del abdomen, pues que cubren la pared anterior y lateral del abdomen. Eso es muy redundante. Ahora, vamos a decir que estos músculos pues se encargan de unir la parte del tórax junto con la pelvis y tiene la importancia anatómica, fisiológica y quirúrgica de proteger a todos los órganos de las vísceras. Pero no todo es perfecto en el cuerpo humano, pues existen regiones donde estos músculos son muy débiles o carecen de inserciones musculares. De ahí es donde salen las famosísimas hernias, ya sea abdominales, inguinales, directas e indirectas. De ahí vamos a ver los triángulos de Hesselbach, el triángulo de Jean-Louis Petit y un montón de triángulos que es muy importante y son preguntas de exámenes. Los músculos de la pared anterolateral del abdomen se distribuyen en diferentes planos. El más superficial es el músculo oblicuo externo, que como notamos tiene su propia aponeurosis, muy importante. Luego, aquí está lo mismo, por ejemplo, este músculo oblicuo externo, quitamos al oblicuo externo y tenemos al músculo oblicuo interno. Después del oblicuo interno, que también tiene su aponeurosis, tenemos al músculo recto del abdomen o recto anterior del abdomen o el músculo del chocolate, también le llamaban. La característica de este músculo es que no tiene una aponeurosis propia, muy importante. Y posterior a este tenemos al músculo transverso del abdomen. Aquí te lo dividí en planos. El más superficial es el músculo oblicuo externo, luego viene el oblicuo interno, luego el músculo recto abdominal y por último tenemos al músculo transverso del abdomen. Hay un músculo que no lo mencioné, es porque tienen algunas personas y otros no, denominado el músculo piramidal del abdomen, que también lo vamos a describir. Vamos a terminar viéndolo en generalidades los planos que tiene. Tenemos al músculo oblicuo externo, luego tenemos al músculo oblicuo interno, después tenemos a este músculo que es el músculo recto abdominal y terminamos con el músculo transverso del abdomen. Así es simple y empezamos a describir específicamente este musculito que es el músculo recto abdominal. Vamos a empezar a describir el músculo recto anterior del abdomen. Sí, este músculo que muy poco se nos nota. Todos tenemos, ojo, toditos tenemos. Nada más que carecemos de actividad física y por eso no se nos nota los famosísimos cuadraditos. A este músculo también se le llamaba músculos del chocolate porque se le comparaba con las barras que tiene el chocolate. ¿Por qué? Porque tiene de 4 a 5 fascículos carnosos. Por ejemplo, este tiene 1, 2, 3, 4 y 5 fascículos carnosos. Generalmente los de la raza negra contienen 5 y los de la raza blanca contienen 4 fascículos carnosos. Vamos a empezar a describir su origen. El origen del músculo recto abdominal, ojo, siempre hay que decir del abdomen, por eso digo músculo recto abdominal o del abdomen. El origen viene siendo por dos pilares. Un pilar que es medial, que es todo lo que estoy señalando acá, este es el pilar medial, se inserta específicamente en la sínfisis del pubis, que es todo esto en la sínfisis del pubis, la cresta del pubis y el tubérculo del pubis. Y luego tiene un pilar que es lateral, ¿ok? El pilar lateral en testit se le conoce como ligamento de Henle. Y nada más. No está en la aplicación porque esto no se basa en testit, ya que testit, como les dije antes, tiene muchas fallas, y mejor es siempre leer la Tariet, la edición más actualizada, como la quinta, o Rubier, que son los libros más recomendados, ¿ok? Luego de acá sus fibras se van a dirigir hacia superior, por eso les digo que van a ascender, ese es el origen, van a ascender para llegar a terminar en los cartílagos costales de la quinta a la séptima costilla, ¿ok? Entonces acá podemos observar, este es el cartílago costal de la sexta costilla, o también algunos autores, por ejemplo Testit menciona que es de la quinta costilla, y llega hasta la séptima costilla. Y también se va a insertar específicamente en el esternón, en el apéndice sifoides. Y bueno, pasamos ahora a las relaciones. Se relaciona primero hacia medial con esta línea, denominada la línea alba, que te lo voy a mostrar ahora mismo. Esa es la línea alba. Ahora se relaciona hacia lateral, es decir, su borde lateral, se va a relacionar para conformar un triángulo. Ese triángulo, que es pregunta de examen, anótatelo ahorita mismo, se denomina triángulo de Hesselbach. ¿Cómo está conformado ese triángulo de Hesselbach? La verdad es muy sencillo, está delimitado hacia medial por el borde lateral del músculo recto anterior del abdomen, hacia inferior por este ligamento que es el ligamento inguinal, ligamento de Paupar, ligamento de Falopio, que está de color plomo. Y luego hacia lateral, está de color verde, te la pinté, es denominada la arteria
epigástrica inferior, que es rama de esta arteria que está de color rosadito, te la pinté, de la arteria ilíaca externa. Entonces la arteria ilíaca externa me da a la arteria epigástrica inferior, que conforma el límite lateral del triángulo de Hesselbach. Y así está el límite. Quiero recalcar algo. Algunos estudiantes, ¿ok? Estudian, por ejemplo, del libro Grey Anatomy, menciona que el límite del triángulo de Hesselbach hacia afuera viene siendo el ligamento de Hesselbach, ¿ok? Que vendría siendo una expansión muscular de una aponeurosis. Pero si ustedes van a cualquier cirugía, ya sea inguinal, les va a reputear sus cirujanos si dicen que el límite lateral es el ligamento de Hesselbach. No digan eso, el límite lateral, casi todos los cirujanos conocen, que viene siendo la arteria epigástrica inferior. Igual si les preguntan en su examen, según Latterer, Rubier y Testit, se basan en que el límite lateral es la arteria epigástrica inferior. Muy, pero muy importante, ¿ok? Muy bien. Luego, ¿por qué es importante este triángulo? No te voy a hacer aprender a la huevada, ¿ok? Este triángulo es importante porque por acá protruyen las hernias inguinales directas. ¿Qué quiere decir una hernia? Una hernia es una protrusión, quiere decir cuando sale algo de tu cavidad abdominal, ya sea un intestino, por ejemplo, que esté saliendo a este nivel. Muy importante. Hacia lateral, el músculo recto anterior del abdomen se relaciona con el espacio semilunar de Spiegel. ¿Cómo está delimitado? Está delimitado hacia medial por el borde lateral del músculo recto anterior del abdomen. Ahora hacia lateral por esta línea denominada la línea de Spiegel. ¿Qué es esta línea de Spiegel? Es sencillo, es el punto donde la porción carnosa del músculo transverso del abdomen, ojo, del músculo transverso del abdomen se vuelve tendinosa. Muy importante. Entonces, este viene siendo el espacio semilunar de Spiegel, que te lo vuelvo a repetir, hacia medial por el borde lateral del músculo recto anterior del abdomen y hacia lateral por la línea de Spiegel. Entonces, ahí tenemos el espacio semilunar de Spiegel, donde protruyen en el 1% las hernias de Spiegel. Y el último espacio, que no es tan conocido, ¿ok? Pero bueno, lo voy a mencionar, denominado... primero te menciono sus límites, ¿ok? El espacio se denomina cavum suprapúbico de Leiser. ¿Cómo está delimitado? Está delimitado hacia posterior por este musculito, que es el músculo piramidal. Y hacia anterior, te lo voy a dibujar, por acá estaría el músculo recto anterior del abdomen. Es decir, entre el músculo recto anterior del abdomen y el músculo piramidal hay un espacio, ¿ok? Que estaría más o menos acá. Ese espacio está recubierto por tejido adiposo. Sí, todo esto es tejido adiposo. Y a ese espacio se le conoce, muy bonito su nombre, cavum suprapúbico de Leiser. ¿Para qué sirve? No aloja ninguna arteria, nada que ver. Solo sirve para amortiguar tus noches apasionadas. Yo sé que me entendiste, eso que haces cada fin de semana. Si sos estudiante de medicina, ni modo, sos automático. Pero bueno, ya sabes, entonces ese cavum suprapúbico de Leiser solo te amortigua. Y nada más es su única función. ¿Listo? Muy bien. Ahora pasamos a escribir sus relaciones. Pues ya escribimos relaciones. Vamos a escribir su irrigación de este músculo, que es muy, pero muy importante y que segurísimo te lo van a preguntar, ¿ok? Entonces, acuérdate que de la arteria ilíaca externa salía una arteria, que es la arteria epigástrica inferior. Esta es la arteria epigástrica inferior, que prácticamente en cirugía te vas a dar cuenta que siempre está pegadita al músculo recto abdominal. Por ejemplo acá, ahí está la arteria epigástrica inferior. Esta arteria epigástrica inferior asciende. ¿Hasta dónde? Hasta la cavidad, estoy traumado con las cavidades. Hasta el ombligo, ¿ok? El ombligo. Entonces, asciende hasta acá. Entonces, imaginémonos que por acá está la arteria epigástrica inferior y acá llega. ¿Para qué? Para que se anastomose, es decir, se una con la arteria epigástrica superior, lo siento. Entonces, la superior se une con la inferior. ¿Y de dónde proviene esa arteria epigástrica superior? La arteria epigástrica superior, ya lo dije en el video de diafragma, proviene de la arteria torácica interna o mamaria interna, que da una rama, que es esta pequeñita, que se introduce al triángulo de Larry, que es prácticamente uno de los espacios que le da el diafragma, ¿ok? O externo, condrocostal, como quieras llamarle, también ese triángulo. Entonces esa arteria se introduce y pues obviamente va a sigue por el borde posterior, específicamente por la cara posterior del recto abdominal y se une con la arteria epigástrica inferior, rama de la arteria ilíaca externa. Y así se unen en el ombligo, ¿ok? Y así se unen y me forman esta vía. Esta vía se denomina vía vascular paramedial de Guinard y Curtile. Pregunta de examen, ¿cómo se forma esta vía? Por la arteria epigástrica superior, rama de la torácica interna, y por la arteria epigástrica inferior, rama de la arteria ilíaca externa. Ojo, no es de la ilíaca interna, sino de la ilíaca externa. Mucho ojo con eso, que es pregunta de examen. ¿Listo? Listo, espero que me hayas entendido. Y por último, pasamos a la inervación. La inervación, la verdad, es la más sencilla, está dada por los nervios torácico o esternocostales, como quieras llamarla. Acá tenemos un nervio esternocostal, por ejemplo, ¿ok? Estos son los nervios esternocostales, lo que estoy señalando acá. Entonces, desde la torácica 7 hasta la lumbar 1. Entonces contamos torácica 7, 8, 9, 10 y hasta la primera vértebra lumbar. Todo eso es el territorio de inervación para que lleguen al músculo recto abdominal. Muy importante eso. Ahora pasamos a la acción, ¿ok? Que te lo voy a señalar ahorita. Muy bien, la primera acción es la flexión del tronco. Ahí no está flexionando, ahí está flexionando. Pasamos a la segunda acción.
Y luego, esta es su función al nivel de la pelvis, que es la de inclinación posterior de la pelvis. Ahí se está contrayendo, es decir, inclinándose, y ahí se relaja. Y entre otras acciones tenemos que es un músculo que ayuda a la expiración, además a la defecación, a la micción y en el parto. Muy importante. Pasamos con el músculo más fácil, es el músculo piramidal del abdomen. Este se va a originar en la cara anterior del pubis y de ahí se dirige hacia superior para llegar a insertarse en la línea albicans. ¿Qué es esto? Su inervación está dada por los ramos anteriores que provienen de los nervios intercostales 11 y 12. Y su irrigación está dada, ya sabemos, por la arteria epigástrica inferior. Su acción es la de tensar la línea alba, que ahora mismo se lo voy a señalar. Entonces ahí podemos observar, ahí no se está contrayendo y ahí se está contrayendo. Esto solo lo dice Testud, ya que los demás autores no mencionan su acción. Pasamos a describir el músculo oblicuo externo. Este es el músculo más superficial de todo el abdomen y se encuentra en constante relación a un músculo denominado el músculo serrato anterior o músculo serrato mayor. Muy importante porque a este nivel me forma la interdigitación torácica externa. Entonces, ¿cómo se forma la interdigitación torácica externa? Por la unión del músculo serrato anterior con el músculo oblicuo externo. A mí me lo preguntaron una vez, así que probablemente sea pregunta de examen, ¿ok? Muy bien. Ahora, pasamos a describir el músculo oblicuo externo. ¿De dónde se origina? Este músculo se origina, vamos a dirigirnos hacia posterior, se origina desde la quinta costilla, aquí está desde la sexta, pero Testit menciona que se origina desde la quinta costilla hasta la duodécima costilla, que es a este nivel. Muy importante. Ahora, cada inserción tiene diferente dirección. Por ejemplo, las inserciones que provienen desde la duodécima, onceava y décima costilla se van a dirigir en este sentido. Se dirigen de arriba hacia abajo. Y se dirigen de atrás hacia adelante. Y se van a llegar a insertar solo, ojito, solo las de la décima, onceava y doceava, se van a llegar a insertar en el labio externo o anterior de la cresta ilíaca, como pueden observar ahora mismo. Esta viene siendo la, por ejemplo, duodécima, onceava y décima costilla. Y pueden notar que sus fibras se dirigen a este nivel y terminan a insertarse toda esa región. ¿Y qué pasa con las demás? Tú dirás, las demás, es decir, por encima de la décima costilla, ¿ok? Sus fibras, sus fascículos, se van a dirigir desde atrás hacia adelante, normalmente, y de arriba hacia abajo, pero más de atrás hacia adelante, para llegar a formarme una aponeurosis, denominada aponeurosis, todo lo de blanco es por si acaso, esto es la aponeurosis del músculo oblicuo externo. ¿Y dónde se llega a insertar? Se llega a insertar en la línea alba. Entonces, por encima de la décima costilla se insertan en la línea alba y me van a formar la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Mientras por debajo de la décima costilla se insertan en la espina, mejor dicho, en el labio externo de la cresta ilíaca. Muy importante. Ahora, esta aponeurosis del músculo oblicuo externo tiene 3 inserciones, que es pregunta de examen. Ojo con esto. La primera inserción es hacia medial y se inserta en la línea albicans o línea alba. La segunda inserción es en la espina ilíaca anterosuperior, pueden notar ahí. Y la tercera inserción viene siendo en el pubis, ¿ok? Aquí está en el pubis. Muy importante entonces. Ahora, las fibras que se dirigen, esto es muy importante chicos, así que presten atención. Las fibras que se dirigen de la espina ilíaca anterosuperior hacia el pubis me llegan a formar ese ligamento que ya te lo dibujé, ese ligamento inguinal, arco inguinal, ligamento de falopio, arcada crural, también se llama ligamento de Vesalio, o sea, un montón de nombres tiene este ligamento, ¿ok? Este es muy importante porque acordate que me forma uno de los límites del triángulo Hesselbach y hacia inferior me va a formar la laguna vasculonerviosa, que ya te lo expliqué en el video de irrigación de arteria femoral, puedes ir a chequearlo, ¿ok? Mientras que las fibras que se dirigen hacia el pubis, muy importante, solo las fibras que se dirigen hacia el pubis, se van a llegar a insertar por 3 pilares. Muy importante, ¿ok? Que te lo voy a dibujar ahora. Tiene un pilar que es lateral, que es así, y se inserta en el pubis, ¿ok? En la parte superior del pubis. Entonces, ahí está. 2 pilares que son laterales, obviamente. Luego tiene un pilar que es medial. Bueno, son 2 pilares porque son 2 músculos oblicuos externos, ¿no? Pero bueno, tiene 2 pilares que son mediales. Pero estos pilares se dirigen hacia contralateral. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que del lado izquierdo se dirige hacia el lado derecho y termina en la cara anterior del pubis. Y mientras que el otro pilar, obviamente, si se dirige del lado derecho, se dirige al lado izquierdo y termina en la cara anterior del pubis. Y el otro pilar, que es el que es pregunta de examen, se denomina ligamento de Colles o pilar posterior. Pregunta de examen. Este ligamento de Colles, obviamente, también es contralateral, quiere decir que se dirige del lado izquierdo hacia el lado derecho, pero termina en la cara posterior del pubis. Y lo mismo con este. Termina en la cara posterior del pubis. Es el famosísimo ligamento de Colles, no confundir con la fractura de Colles, que sea al nivel de la muñeca. Este es ligamento de Colles, que es pregunta de examen y solo te lo daría un docente que es muy fregado. Mis docentes son muy fregados y me lo hicieron. Así que mucho, pero mucho ojo con ese ligamento. ¿Listo? Listo.
Y esas son sus inserciones. Ahora pasamos a describir las relaciones de este músculo. El oblicuo externo, acuérdate que es el más superficial de todos, y hacia posterior se relaciona formando un triángulo, denominado el triángulo de Juan Louis Pequeño. Muy importante que te lo van a preguntar, también llamado de Jean Louis Petit en francés, o también denominado lumbar inferior. Este triángulo está delimitado hacia anterior, o también llamado su límite externo, por el músculo oblicuo externo. Hacia posterior, o también denominado límite interno, por el dorsal ancho, que es todo esto, y hacia inferior por la cresta ilíaca. De piso estaría este músculo que es el oblicuo interno. Y este triángulo, que ya te lo delimité muy bonito, es el triángulo de Jean Louis Petit. Muy importante, que es pregunta de examen. ¿Por qué? Porque por acá protruyen las hernias lumbares inferiores y suprailíacas. Muy importante. Pasamos a la irrigación de este músculo, que la verdad es muy sencillo. Primero está dada por las cuatro últimas arterias intercostales, ¿ok? Por las cuatro últimas arterias intercostales. Luego está dada por las cuatro primeras lumbares. Y luego está dada por esta arteria, que es pregunta de examen, denominada la arteria circunfleja ilíaca profunda, también llamada la arteria de la apendicectomía. Pregunta de examen. ¿Cuál es la arteria de la apendicectomía? La arteria circunfleja ilíaca profunda. No te olvides de eso. Y también está dada por la arteria circunfleja ilíaca superficial, que es esta misma que te estoy señalando, ¿ok? Y luego estaría recién la arteria epigástrica superficial. Estas son las arterias la cual irrigan, y también Testud menciona que también está irrigando la arteria epigástrica inferior. Voy a señalar ahora mismo, esta es la arteria epigástrica inferior, rama de la arteria ilíaca externa. Mientras que la arteria circunfleja ilíaca, ok, vamos a señalarlo acá, que ya te lo mostré, esta es la arteria circunfleja ilíaca superficial, es rama de la arteria femoral, ok, muy importante eso. Y bueno, ¿por qué es importante esto? Porque tanto las ramas que provienen de las arterias intercostales, ok, de las cuatro últimas intercostales, de las lumbares, de la arteria circunfleja ilíaca profunda, de la arteria circunfleja ilíaca superficial, rama de la arteria femoral, y por último de la arteria epigástrica superficial, me forman una vía, ok, que se denomina vía transversal de Guinari Curtile. Muy importante, entonces, esas son las arterias que lo forman. La inervación es mucho más sencillo, está dada por los ramos anteriores de los nervios torácicos que provienen desde la torácica 7 hasta la torácica 12, como estoy señalando acá, incluido los nervios, por ejemplo, este es el iliohipogástrico, vamos a señalar un poquito más acá, ahí está, el nervio iliohipogástrico, y este es el nervio ilioinguinal, este mismo que estoy señalando, ilioinguinal. Una pregunta de examen, ¿qué arteria acompaña al nervio ilioinguinal? La arteria circunfleja ilíaca profunda. Ya te estoy diciendo varias preguntas de examen. Pasamos a la acción. A nivel del tronco, la primera acción es la de contralateral. Como pueden observar ahí se está contrayendo y ahí se está relajando. Es la acción de contralateral. La segunda, pasamos. La segunda del tronco es también la de flexión lateral. Ahí se contrae y ahí se relaja. Pasamos a la tercera. La otra a nivel del tronco es la flexión anterior, como pueden observar ahí. Ahí se está contrayendo y ahí se está relajando. Y esta es la siguiente acción, pero a nivel de la pelvis, la inclinación posterior. Ahí se relaja y ahí se contrae. Acuérdate que todos los músculos del abdomen ayudan a la expiración, es decir, a botar aire. También ayudan a la defecación y al parto. Por eso es muy importante, si quieres tener, por ejemplo, un abdomen fuerte o que no te lleguen a inflamar tu colon, es decir, que no estés a pedos, a gases, es muy importante que hagas actividad física a nivel abdominal para que no te surjan estos problemas. Pasamos al siguiente músculo. Pasamos a escribir el músculo oblicuo interno. Este músculo está por encima del oblicuo externo. Aquí tenemos al oblicuo externo, lo quitamos y tenemos al oblicuo interno. Vamos a escribir primero su origen. Hacia antero-externo, su inserción de origen es en los 2/3 externos del ligamento inguinal. Es decir, todo esto viene siendo su inserción de origen del músculo oblicuo interno. Hacia lateral está específicamente en el labio anterior o externo de la cresta ilíaca. Y hacia posterior termina en porción tendinosa. Por ejemplo, todo lo que estoy señalando acá es la porción carnosa y lo que ves de blanco es la porción tendinosa. Es decir, la porción tendinosa tiene su origen en la fascia toracolumbar, que es esa fascia, es la unión del músculo dorsal ancho con el músculo oblicuo interno, que ahora mismo lo voy a señalar. Quito esto, quito también a esto y ahí tenemos a la fascia toracolumbar, específicamente la línea media. Muy importante entonces. Desde acá sus fibras se van a dirigir de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante para llegar a insertarse en las 4 últimas costillas, en el vértice de las 4 últimas costillas y también en el borde inferior de las 4 últimas costillas. Por ejemplo, tenemos acá la 12ª, 11ª, la 10ª, la 9ª y la 8ª costilla. Muy importante. Y de acá, pues sus fibras
se van a dirigir hacia anterior para llegar a terminar en la aponeurosis, que es todo lo que estoy señalando acá, lo de blanco, en la aponeurosis del músculo oblicuo interno. Esta aponeurosis va a llegar a terminar e insertarse en la línea albicans, ¿ok? O la línea alba. Hacia inferior va a llegar a terminar e insertarse en el pubis. Y también quiero recalcar que los fascículos que provienen específicamente del ligamento, ¿ok? Del ligamento inguinal, van a llegar a contribuir para formar al músculo cremaster. Pregunta de examen, ¿cómo está conformado el músculo cremaster? Ah, ya, por las fibras que le dan el músculo oblicuo interno del abdomen y por el músculo transverso del abdomen. Son dos músculos que participan. Ahora pasamos a describir cómo es esta aponeurosis a nivel del abdomen. Pasamos a describir las aponeurosis del músculo oblicuo interno y del músculo transverso del abdomen. Si ven, este es un corte transversal al nivel por encima del ombligo. Muy importante, lo más profundo siempre va a ser la fascia transversa del abdomen. Si quito la fascia transversa del abdomen, tengo a la aponeurosis del músculo transverso del abdomen. Quito a la aponeurosis del músculo transverso del abdomen y tengo a lo que nos interesa, al músculo oblicuo interno del abdomen, su aponeurosis. Aquí presten mucha atención. Esta aponeurosis, ¿ok?, por encima del ombligo tiene dos hojas. Muy importante, por encima del ombligo tiene dos hojas. Una hoja que es anterior, que es lo que estoy dibujando acá, y otra hoja que es posterior. Ahora voy a hacer más zoom para que te des cuenta. Y se nota clarito, la hoja anterior y la hoja posterior, que van a abrazar al músculo recto anterior del abdomen. Pregunta de examen, ¿quién abraza en forma de abanico al nivel por encima del ombligo al músculo recto del abdomen? El músculo oblicuo interno, su aponeurosis. Muy importante. Entonces, por encima del ombligo, el músculo oblicuo interno, su aponeurosis, tiene dos hojas. Una hoja que es anterior y otra hoja que es posterior. ¿Y para qué me sirve eso? Ojo con esto, que es pregunta de examen también. La hoja posterior del músculo oblicuo interno del abdomen me va a llegar a cubrir solo los 2/3 superiores del músculo recto del abdomen, ya que el tercio inferior, que ves acá todo vacío, obviamente está vacío, no lo cubre, ¿ok? Muy, pero muy importante. De ahí que existe una referencia anatómica topográfica que dice, por debajo del ombligo no existe la hoja posterior del músculo oblicuo interno, ni tampoco la hoja posterior del músculo transverso del abdomen. Pregunta de examen, ya que hacia el nivel anterior, es decir, la hoja anterior del músculo oblicuo interno del abdomen sí cubre en toda su extensión a músculo oblicuo, van a disculpar, al músculo recto anterior del abdomen. Por ejemplo, acá lo estoy quitando y esto viene siendo la hoja anterior del músculo oblicuo interno del abdomen, ¿ok? Así es fácil, y esta hoja anterior es la que se inserta en el pubis. Muy, pero muy importante. Entonces, resumiendo, la aponeurosis del músculo oblicuo interno tiene dos hojas. Una hoja que es posterior, que se encuentra por encima del ombligo y me va a cubrir los 2/3 superiores del músculo recto anterior del abdomen. Mientras que la hoja anterior me va a llegar a cubrir en toda su superficie al músculo recto anterior del abdomen y se va a llegar a insertar en el pubis. Muy importante eso, que te recuerdes. Ahora pasamos a describir a la aponeurosis del músculo transverso del abdomen. El músculo transverso del abdomen tiene las siguientes aponeurosis. Una que es posterior, que es la que estoy señalando acá. Esta es la hoja posterior, todo esto, que te dije que también cubre por encima del ombligo los 2/3 superiores, ya que por debajo del ombligo no lo cubre la cara posterior del músculo recto abdominal. Pero tú me dijiste que tiene dos hojas. Sí, la hoja posterior solo me cubre los 2/3 superiores, mientras que la hoja anterior me va a cubrir solo el tercio inferior. Voy a quitar al músculo oblicuo externo del abdomen, quito al músculo oblicuo interno y me queda el músculo transverso del abdomen. Y esta es su hoja anterior, ¿ok? Ahí está. Entonces la hoja anterior solo me va a llegar a cubrir el tercio inferior del músculo recto del abdomen. Pregunta de examen. Y esta hoja anterior es la que se inserta específicamente en el pubis. Y la hoja posterior, acá viene una pregunta clásica de la anatomía que lo hacen los docentes más fregado. La hoja posterior tiene un borde. Este es su borde inferior. Ahí se nota claramente. Esta es la hoja posterior. Aquí tenemos, este es el borde inferior. El borde inferior se le conoce como arco de Douglas. Muy importante. Este arco de Douglas se prolonga con un ligamento, que es este. Este es el ligamento. Voy a dibujarlo. Este es el ligamento. Ese ligamento que ves ahí se denomina ligamento de Hesselbach. Muy importante, acordate que algunos autores decían que el ligamento de Hesselbach contribuía a ser el límite del triángulo de Hesselbach, en vez de la arteria epigástrica inferior. De ahí la lógica que le sacaron, pero bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, ni la mayoría de los cirujanos, así que no digas
y que ese es el límite. Muy importante entonces. ¿Listo? ¿Y por qué me sirve este arco de Douglas? Acuérdate, el arco de Douglas solo viene siendo el borde inferior y se continúa con el ligamento de Hesselbach. ¿Por qué me sirve estudiar este arco de Douglas? Fácil, porque al nivel del arco de Douglas encontramos topográficamente a la arteria epigástrica inferior. Joder, esto es pregunta de examen en cirugía, en anatomía, en cualquier quirófano que vayas a una cirugía abdominal, te van a preguntar esto. Así que jamás te olvides, la arteria epigástrica inferior se encuentra al nivel del arco de Douglas. Muy, pero muy importante. ¿Listo? Muy bien. Y luego pasamos a escribir las relaciones. La primera relación es formando un cuadrilátero, denominado el cuadrilátero de Cross. Te lo van a preguntar, es pregunta clásica de anatomía. Límites del cuadrilátero de Cross. Y es sencillo. Hacia medial, ¿ok? Está delimitado por este músculo que ves acá. Es el músculo erector de la columna. Hacia superior está delimitado por este músculo, ¿ok? Este músculo que ves acá es el músculo serrato posterior-inferior. Hacia inferior, ¿ok? Está delimitado por este músculo, que es el músculo oblicuo interno. Y hacia lateral está delimitado por esta costilla, que vendría siendo la 12ª costilla. El borde inferior de la 12ª costilla. Y así nos queda el cuadrilátero de Cross. Y de piso estaría el músculo transverso del abdomen. Muy importante porque por acá protruyen las hernias lumbares superiores, ya que las hernias lumbares inferiores protruyen por el triángulo de Joan-Louis Petit. Existe una variedad de este cuadrilátero que es muy frecuente, es decir, se presenta más seguido el triángulo, que te lo voy a señalar ahora. Si quito al músculo serrato posterior inferior, me queda un triángulo. Claramente lo noto ahí. Este triángulo que tú ves ahí se denomina triángulo de Greenfield. Pregunta de examen, no te puedes olvidar de esto. Límites del triángulo de Greenfield. Y es lo mismo, hacia medial está delimitado por el músculo erector de la columna. Hacia inferior está delimitado por este músculo que es el músculo oblicuo interno y hacia superior por la 12ª costilla. Y de piso estaría el músculo transverso del abdomen y es lo mismo, por acá protruyen las hernias lumbares superiores. Ahora, una pregunta que hacen los docentes más fregados es ¿qué es el ligamento de Henle? El ligamento de Henle, tú responde que es una expansión que proviene del músculo serrato posterior inferior que va hacia la 12ª costilla. Ese es el ligamento de Henle del músculo serrato posterior inferior. Así que esta pregunta solo te lo haría un docente muy fregado, ¿ok? Entonces el ligamento de Henle es una expansión que proviene de la 12ª costilla y va al músculo serrato posterior inferior. Y bueno, este es el triángulo, me van a disculpar, el cuadrilátero de Cross. Muy importante. Ahora pasamos a la irrigación e inervación de este músculo. Bueno, la irrigación ya conocemos, está dada por la vía transversa de Guinard y Curtile, que ya saben cómo se forma. Y la inervación está dada por los 4 nervios últimos intercostales. Pasamos a la acción. La acción a nivel del tronco es la de rotación ipsilateral. Y ahí lo pueden observar, ahí se contrae y ahí se relaja. Pasamos a la siguiente acción. La otra acción es la de flexión lateral. Ahí se está contrayendo y ahí se está relajando. La otra acción es la de flexión anterior, como pueden notar ahí. Ahí se está contrayendo y ahí se está relajando. Y aquí tenemos la acción a nivel de la pelvis que inclina la pelvis. Se contrae y se relaja. Pasamos al músculo transverso del abdomen. Pasamos a escribir al músculo transverso del abdomen. Es el más facilito y el más profundo. Este músculo se origina hacia anterolateral e inferior en los 2/3 externo del ligamento inguinal. De acá parten fibras para llegar a contribuir al músculo cremaster. Acuérdate que el músculo cremaster está conformado por fascículos que le brindan el músculo oblicuo interno y por el transverso del abdomen. No te olvides de eso, que es muy importante. También se origina hacia lateral en el labio anterior de la cresta ilíaca y hacia posterior terminan en sus porciones carnosas y continúa en su porción tendinosa. La porción tendinosa se origina en la fascia tóraco-lumbar. Algunos autores mencionan, por ejemplo, Testit menciona que se origina desde las vértebras lumbares, pero es muy poco probable que se inserte en las vértebras lumbares. Es más probable que se inserte en una fascia, por ejemplo, la fascia tóraco-lumbar, como lo menciona Moore, que es mucho más notorio y creíble, ¿ok? De acá, pues, bueno, también se origina en las siguientes costillas. En la séptima, en la octava, en la novena, en la décima, en la 11ª y en la 12ª costilla. Es decir, de la séptima a la 12ª costilla se origina. Y bueno, todo eso es origen. De acá, sus fibras se dirigen transversalmente, todas sus fibras carnosas, para llegar a terminar en la porción tendinosa, que vendría siendo la aponeurosis del músculo transverso del abdomen. El punto de donde las fibras carnosas se convierten en porción tendinosa se conoce como línea de Spiegel. Esta es la línea de Spiegel. Te lo voy a dibujar ahora mismo.
Todo eso es la línea de Spiegel. Y esto vendría siendo el espacio semilunar de Spiegel. Acuérdate que el espacio semilunar de Spiegel estaba conformado por, primero, el borde lateral del músculo recto anterior del abdomen y el otro límite sería la línea de Spiegel, que sería parte del músculo transverso del abdomen. Muy, pero muy importante. Y por acá protruyen, acuérdate, las hernias de Spiegel en el 1% de los casos. ¿Listo? Creo que está fácil de entender. De acá, pues prácticamente su aponeurosis se divide en dos hojas. Una hoja que es posterior, pues obviamente se dirige hacia la parte posterior, hacia la cara posterior del músculo recto abdominal. Y me va a cubrir los 2/3 superiores. Acuérdate, cubre los 2/3 superiores. Si lo vemos de acá, podemos observar, ahí está la fascia. Eso es la fascia, van a disculpar, esa es la aponeurosis de la hoja posterior que cubre los 2/3 superiores, ya que el tercio inferior no está cubierto. Mientras que la hoja anterior, la hoja anterior solo me cubre los 2/3 inferiores del músculo recto anterior del abdomen. Y se va a llegar a insertar en el pubis. Muy importante. Y acuérdate, te lo voy a volver a repetir, que el borde inferior de la hoja posterior de la aponeurosis del músculo transverso del abdomen se va a denominar arco de Douglas o arcada de Douglas. Muy importante. ¿Ok? Y después se continúa con este ligamento que es el ligamento de Hesselbach. Muy, pero muy importante. Y acuérdate que acá estaría la arteria epigástrica inferior, que ahí se le nota muy bien a la desgracia, bien metida. ¿Ok? Y bueno, pasamos a la irrigación. La irrigación es la misma que el músculo oblicuo interno, es decir, está dada por la vía transversa de Winari Curtile, y la inervación igual está dada por los 4 últimos nervios intercostales. Pasamos a la acción de este músculo. Pasamos con la función del músculo transverso, es la de comprimir el abdomen. Como pueden notar ahí se relaja y ahí se contrae, ayudando a la expiración, a la defecación, al parto, a la micción y etc. Ahora terminamos este video magnífico con tablas de resúmenes que te dejaré en este instante. Y aquí está el resumen del músculo piramidal: origen, inserción, inervación y acción. Este es del músculo recto del abdomen, este es del músculo transverso del abdomen y este es del músculo oblicuo interno y por último del músculo oblicuo externo. Espero que te haya gustado el video, dale like que me apoyarías muchísimo, comenta y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.